Bueno, hola chicos, en esta segunda parte del video vamos a hablar acerca de las reacciones de condensación aldólica y una reacción que quedó del video anterior que tiene que ver con la reacción del iodo formo. Entonces, vamos a empezar con las características generales que tienen los compuestos carbonílicos que poseen hidrógenos alfa, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Lo que va a suceder con los compuestos carbonílicos que tengan átomos de hidrógeno en los carbonos alfa es que a partir de los pares de electrones que se comparten entre el oxígeno y el carbono, ¿sí? También la diferencia de electronegatividad que hay entre el carbono y el oxígeno, todo esto va a hacer que sobre el átomo del oxígeno se encuentra una densidad de carga negativa que va a ser bastante importante, ¿sí? Ya que a partir de la electronegatividad de este átomo, la nube electrónica de la molécula se va a empezar a desplazar hacia sí. ¿Eso qué va a suceder? Que si nosotros enfrentamos a este tipo de compuestos con una base que sea lo suficientemente fuerte, este átomo de hidrógeno que se encuentra en el carbono alfa va a poder eliminarse de la molécula generando una especie reactiva que vamos a llamarla ion enolato. ¿Sí? Entonces acá tenemos la reacción general, ¿sí? Tenemos nuestro compuesto carbonílico que tiene un átomo de hidrógeno en el átomo de carbono alfa. Lo hacemos reaccionar con una base, ¿sí? Que sea lo suficientemente fuerte. Se va a producir la desprotonación del átomo de carbono y se va a generar justamente este ion enolato, ¿sí? Que como ustedes se imaginarán va a ser un excelente nucleófilo, ¿sí? Ya que tenemos un átomo de carbono que tiene una carga neta, ¿sí? Negativa. Entonces, a partir de este sistema conjugado que vamos a encontrarnos en este caso, se puede producir la generación de un doble enlace entre el carbono alfa con el carbono carbonílico y el desplazamiento del par de electrones del doble enlace del carbonilo hacia el lado del oxígeno, generándose esta estructura de resonancia. ¿Sí? Entonces, justamente la producción de este ion enolato se encuentra también favorecida, ¿sí? A partir de estas dos estructuras resonantes. Entonces, si evaluamos desde un punto de vista de la termodinámica, fíjense que los valores de pKa de los átomos de hidrógeno alfa, de aldehídos y cetonas, que no presentan grupos funcionales que sean atractores o dadores de electrones, varían entre 16 y 20, ¿sí? O sea que son menos ácidos que los alcoholes, que la pKa ronda en un valor de 15 y obviamente son mucho menos ácidos, ¿no? De lo que sería un ácido carboxílico cuya pKa ronda un valor de 5, ¿no? Entonces necesito justamente para generar estos iones enolatos bases que sean bastante buenas, como puede ser por ejemplo un alcóxido o hidróxido de sodio, ¿sí? Que justamente me favorezca esta desprotonación. Entonces, obviamente, como dijimos anteriormente, si estos iones enolatos, a partir de la carga negativa, ¿sí? Que se produce en el átomo de carbono alfa, los vamos a usar como nucleófilos para hacer reacciones de adición nucleofílica y así empezar el proceso de la reacción de la condensación aldólica. Pero antes que eso, vamos a ver la reacción que nos quedó de antes, que es la reacción del haloformo, ¿sí? La reacción del haloformo es una reacción que es bastante pesada desde un punto de vista de la elucidación estructural, ya que lo que me permite identificar son metilcetonas o metilalcoholes, ¿sí? Que van a tener la capacidad de poder oxidarse estos compuestos y liberar al medio de reacción una molécula de haloformo que en particular, si nosotros hacemos esta reacción en donde el halógeno que usemos como reactivo es un átomo o una molécula en realidad de yodo, se produce la formación de un precipitado que es de color amarillo, que tiene un punto de fusión característico que es de 119 grados. Entonces eso me permite identificar la reacción como positiva, ¿sí? Entonces acá veamos rápidamente cómo es el mecanismo de la reacción. Nosotros acá en este caso tenemos la acetofenona, ¿sí? Una molécula que tiene un grupo metilo unido al grupo carbonilo, que es lo indispensable para que esta reacción tenga lugar, ¿sí? Si yo no tengo esta estructura en la molécula, la reacción no sucede, ¿sí? Da negativo. Entonces lo que va a pasar en esta reacción es que
a partir de el medio de reacción, que es un medio bastante básico, ¿sí? Piensen que se usa hidróxido de sodio al 20%, lo que se va a producir es la desprotonación, ¿sí? De uno de los hidrógenos que tenga el carbono alfa, ¿sí? El grupo carbonilo, se va a generar en el olato, y el halógeno, que en este caso está hecho el ejemplo usando una molécula de bromo, lo que va a suceder es que va a actuar como si fuera un electrófilo, ¿sí? Va a suceder acá que a partir de la carga negativa que queda sobre el átomo de carbono, ¿sí? Va a venir a atacar la molécula de bromo, se va a liberar un ion bromuro al medio, y de esta manera vamos a producir la halogenación del átomo de carbono alfa, ¿sí? En una segunda etapa se va a producir exactamente el mismo paso, ¿sí? Se produce la desprotonación y el ataque a una segunda molécula de bromo, ¿sí? Entonces acá la molécula queda dibromada. Tercer paso, sucede exactamente lo mismo, se desprotona el tercer hidrógeno del grupo metilo. Tengo el carbanión de vuelta, ataca una tercera molécula de bromo y tengo la molécula tribromada, ¿sí? Posteriormente, recuerden que nosotros estábamos en un medio que era bastante básico, entonces la concentración de oxidrilos también va a ser alta. Entonces lo que va a sucederse es una reacción de sustitución al acilo, en donde el oxidrilo va a actuar como nucleófilo, se va a adicionar al átomo de carbono carbonílico, ¿sí? Que ahora va a estar súper activado, ¿no? Porque fíjense que tienen ahora 3 grupos que son atractores de electrones, como son los bromos. Entonces este centro va a estar súper activado para que ataque el nucleófilo. Se va a deslocalizar el par de electrones hacia el átomo del oxígeno, se genera el intermediario tetraédrico, ¿sí? Y posteriormente, al bajar el par de electrones del oxígeno para regenerar el doble enlace, se va a producir la eliminación de este carbanión, ¿sí? Que se va a encontrar estabilizado por esos 3 halógenos. Entonces lo que va a pasar en el último paso es que ese carbanión va a desprotonar el ácido benzoico que se genera en el medio de reacción y va a generarse la molécula del haloformo, ¿sí? En este caso, bromoformo, porque el halógeno que se usó fue un bromo. Se puede usar cloro, generando cloroformo, o como dijimos anteriormente, si queremos utilizar esta reacción como un ensayo de caracterización para identificar metilcetonas o metilalcoholes, lo que se usa es yodo, ¿sí? Entonces generándose, como dice acá, el iodoformo, que es un sólido, como dijimos, de color amarillo, de punto de fusión de 119 grados. Entonces, para confirmar, ¿sí?, que esta reacción fue positiva, lo que se hace una vez que se produjo la reacción es filtrar el precipitado, se lo seca y se le toma el punto de fusión a ese sólido que debería ser el iodoformo. Bien, ahora pasamos a la condensación aldólica. La condensación aldólica es un ejemplo característico de una reacción de adición nucleofílica. ¿Sí? Lo podemos volver a ver así. En donde, en el primer paso de la reacción, lo que vamos a hacer es generar el enolato, que va a ser el nucleófilo para nuestra síntesis. Entonces, la base va a capturar un protón del átomo de carbono alfa, ¿sí? Del compuesto carbonílico que nosotros vamos a usar como nucleófilo. Vamos a generar el enolato, ¿sí? Como vemos acá. Vamos a plantear su estructura de resonancia, ¿sí? Donde la carga negativa, que se genera a partir de un par de electrones libres, ¿no? Va a generar un doble enlace carbono-carbono. Acá se va a deslocalizar el par de electrones hacia el lado del oxígeno, ¿sí? Generando la carga negativa y el enlace simple. Entonces, de esta manera, vamos a generarnos lo que va a ser el nucleófilo para nuestra adición nucleofílica. Entonces, en un segundo paso, lo que va a suceder es que se va a producir el ataque nucleofílico, ¿sí?, de nuestro carbanión al carbono carbonílico, de lo que vamos a usar nosotros como sustrato, y se va a producir la deslocalización del par de electrones hacia el átomo del oxígeno. De esta manera vamos a generar nuestro intermediario tetraédrico, que posteriormente, a partir de una reacción ácido-base, vamos a protonar el oxígeno que nos había quedado con una carga negativa. Entonces, ¿por qué se llama condensación aldólica esta molécula? Porque, bueno, justamente lo que nosotros terminamos generando es esta molécula de acá, que es lo que vamos a llamar un aldol, ¿sí? Al, porque justamente tenemos el grupo carbonilo, ¿sí? Y la parte del ol, porque justamente tenemos acá una molécula, o sea, un oxidrilo como si fuera un alcohol, ¿sí? Entonces, estas moléculas, en donde tenemos un grupo carbonilo y un oxidrilo, las vamos a llamar aldoles. Ahora, como
todo esto lo tenemos en un medio que es básico, ¿sí? En el caso de que contemos con un hidrógeno alfa más en la molécula sobre este grupo carbonilo, lo que va a suceder es que la base me va a producir una desprotonación, ¿sí? De el hidrógeno del carbono alfa, se va a producir una deshidratación en la molécula y de esa forma vamos a terminar de generar, ¿sí?, el compuesto final de la reacción de condensación aldólica, que es un compuesto alfa beta insaturado, ¿sí? Fíjense que nosotros acá tenemos el grupo carbonilo, posteriormente tenemos un enlace simple y un enlace doble, ¿sí? Entonces, el átomo de carbono que tenemos acá es el átomo de carbono alfa respecto al grupo carbonilo. Entonces, este es el alfa y este es el beta. Por eso estos compuestos, ¿sí?, se llaman compuestos alfa beta insaturados. Entonces, la segunda parte del nombre, digamos que es una reacción de condensación, justamente se da porque en este paso se produce la eliminación de una molécula de agua, ¿sí?, que justamente ese es un requisito para las reacciones de condensación, ¿no? Son reacciones en las que se eliminan una molécula pequeña. En este caso, la molécula pequeña que se elimina es una molécula de agua. Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas características de esta reacción? Bueno, da mejores resultados cuando se quieren condensar dos compuestos carbonílicos, que uno tenga hidrógenos alfa y el otro que no tenga hidrógenos alfa. Esto es importante, ¿por qué? Porque yo en el primer paso voy a generar un carbanión, ¿sí? Voy a generar un enolato. Entonces, si mis dos compuestos carbonílicos tienen hidrógenos alfa, yo voy a poder generar los enolatos con las dos moléculas. Entonces, en lugar de obtener el producto de la condensación aldólica, que se genere a partir de la formación de un solo enolato y que el otro me actúe como compuesto carbonílico, voy a obtener justamente toda una mezcla que se va a dar por la formación de la primera molécula como enolato con la segunda como sustrato y viceversa, ¿sí? Entonces voy a obtener muchos subproductos de reacción que van a ser muy difíciles de purificar y a su vez el rendimiento de la reacción va a ser muy bajo. La segunda cosa importante es que no se deben mezclar inicialmente el aldehído de la acetona que tenga hidrógenos alfa con un medio que ya tenga el hidróxido de sodio, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo mezclo relativamente rápido mi compuesto carbonílico con hidrógenos alfa con un medio básico, lo que se puede producir es la reacción de autocondensación, ¿sí? O sea que tanto el sustrato como el que genera el enolato sea la misma molécula. Entonces, de esa manera, en lugar de hacer la condensación aldólica cruzada entre las dos moléculas diferentes, se produzca justamente la condensación entre dos moléculas iguales. La tercera cosa importante es que se debe usar un exceso del compuesto que no tenga hidrógenos, alfa, ¿sí?, ya que el exceso de este no se puede enolizar. Entonces habrá muchas más moléculas de este compuesto para que puedan ser atacadas por los iones enolatos y de esta manera disminuir la producción de los productos de autocondensación. Luego la reacción puede finalizarse agregando algún medio ácido, ¿sí?, que me neutralice la base y que no se produzca más la generación de los enolatos. Y la mezcla además debe tener un solvente adecuado, siendo muy utilizados los alcoholes, ¿sí?, que no dan reacciones secundarias en este medio de reacción, y que como son compuestos que son de polaridad más baja que el agua, permite que se puedan disolver correctamente los compuestos que se usen como sustratos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas reacciones de autocondensación como dijimos anteriormente? Veamos lo siguiente. Supónganse que nosotros partimos de una molécula de etanal, ¿sí? Entonces, el etanal en medio básico va a poder generar el correspondiente carbanión, ¿sí? Y si usamos como compuesto sin hidrógenos alfa, ¿sí?, que vamos a hacer el que sea atacado, digamos, por este carbanión, el benzaldehído, fíjense que se produce justamente el producto de la condensación aldólica entre esas dos moléculas, ¿no? Una la que genera el carbanión y la otra la que es atacada justamente por este nucleófilo. Ahora, lo que puede suceder es que si yo hago lo que dijimos anteriormente de mezclar directamente esta molécula que puede generar el enolato en el medio básico, es que se va a generar el enolato, ¿sí? Y ese enolato va a atacar también a otra molécula de acetaldehído. Entonces, lo que va a producirse en ese momento es el producto de la autocondensación del acetato de etilo
Cuestión que va a ser poco beneficiosa para mi síntesis, ya que en lugar de producirse la reacción entre las dos moléculas, ¿sí?, diferentes, se produce la reacción entre dos moléculas iguales, generando justamente un subproducto no deseado en la reacción. Entonces, esta sería como la mejor situación, digamos, para mi síntesis, ya que tengo un compuesto que puede generar enolatos con un compuesto que no los puede generar, ¿sí? Entonces, esta reacción, digamos, la formación del producto de la condensación aldólica cruzada, si uno tiene los cuidados pertinentes, se pueden sintetizar con muy buenos rendimientos. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito hacer la reacción de condensación aldólica, pero con dos sustratos que pueden generar carbaniones, ¿sí?, que puedan generar enolatos? Entonces lo que va a poder pasar en este medio de reacción es que se va a producir el compuesto de autocondensación de una de las moléculas. ¿Sí? Supongamos que tenemos propanal y etanal, entonces se va a producir la autocondensación del propanal. También se va a producir la autocondensación del etanal. Ahora, a su vez, también se puede generar el producto de la condensación aldólica, en la cual el acetaldehído fue el que actuó como enolato, ¿no? Pero también al revés. Se puede generar el producto de la condensación aldólica en donde el propanal actuó como enolato. Entonces, fíjense que en este caso, ¿sí?, donde los dos compuestos pueden formar iones enolatos, el rendimiento de la reacción va a disminuir un montón, ¿sí? Y esto es lo que se llama tener reacciones que son sucias, ¿sí? O sea que tengo una variedad muy grande de subproductos de reacción en donde lo que va a hacer es que disminuya muy fuertemente el rendimiento y a su vez el poquito que yo logro sintetizar va a ser muy difícil de poder aislar del medio de reacción, porque las estructuras de los compuestos van a ser relativamente similares, entonces eso va a hacer que por una recristalización o una destilación, ¿sí?, un arrastre, lo que sea, vaya a ser bastante difícil de poder llevarse a cabo satisfactoriamente para aislar el producto que a mí me interese. Entonces, en el caso de que ustedes tengan que pensar una síntesis en donde tengo la alternativa de poder plantearla a partir de una molécula que no tiene hidrógenos alfa y otra que sí, versus dos moléculas que tienen hidrógenos alfa, obviamente que la primera sí va a ser la mejor elección, ya que de esa manera voy a poder generar la menor cantidad de subproductos posibles. Entonces, bueno, ya habiendo visto la reacción, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en la práctica? Nosotros le vamos a dar posibles estructuras de compuestos que van a ustedes tener que sintetizar en el laboratorio. Van a tener que armarse los cuadros de reactivos correspondientes, como vimos anteriormente, y pensar para cada una de estas estructuras cuáles van a ser los sustratos que inicialmente vamos a necesitar obtener en el laboratorio. Entonces, ¿cómo es la síntesis en particular? Bueno, ustedes van a necesitar un compuesto carbonílico que no tenga hidrógenos alfa, ¿sí?, que va a ser el que va a actuar como sustrato. Un compuesto carbonílico que sí tenga hidrógenos alfa, que va a ser el que genere justamente el ion enolato. Entonces, y un medio básico, ¿no? Obviamente. Entonces se va a generar el aldol y espontáneamente el aldol se va a deshidratar para generar el compuesto alfa beta insaturado. Entonces, independientemente de cómo sea la estructura, fíjense que es relativamente fácil de poder pensar, ¿sí?, cuáles son los sustratos de partida a partir del producto final. Fíjense que si uno tiene el compuesto alfa beta insaturado, ¿sí?, que es el que tenemos acá, y nosotros partimos la estructura del doble enlace, ¿sí?, la partimos acá por el medio, fíjense que tenemos los dos grupos R unidos sobre el átomo de carbono, que eran los que inicialmente provinieron del compuesto que no tiene hidrógenos alfa. Mientras que el resto de la estructura, ¿sí?, todo esto que tenemos acá, va a provenir de la estructura del compuesto que fue el que generó el ion enolato, ¿sí? Entonces, a partir de este pensamiento, ¿sí?, fíjense que acá lo tienen puesto con colores en donde les va a resultar quizás un poco más fácil para poder pensar las estructuras. Ustedes tienen que pensar, ¿sí?, cuáles son los precursores para estos cuatro compuestos que nosotros tenemos acá, ¿sí?, y cuáles van a ser entonces las cantidades que vamos a necesitar para hacer esta síntesis. Entonces lo que vamos a usar son 7 milimoles de cetona, 20 milimoles del aldehído,
10 mililitros de etanol, que va a ser el que va a actuar como solvente. Y fíjense que el medio básico que se usa, ¿sí? El medio básico que se usa, es bastante fuerte, ¿sí? Son 7,5 mililitros de un hidróxido de sodio 2 normal, ¿sí? 2 molar, que es bastante cantidad de base. Entonces, este hidróxido de sodio va a ser el que va a desprotonar el compuesto carbonílico que tenga hidrógenos alfa, generando el enolato, y posteriormente realizar la reacción de condensación aldólica, ¿sí? Entonces, una vez realizada la mezcla adecuada, ¿sí? Se deja reaccionar a temperatura ambiente, agitando periódicamente y raspando las paredes del recipiente con una varilla para inducir la cristalización del producto. En algunos casos la precipitación es bastante rápida al cabo de 15 a 20 minutos, mientras que algunas pueden requerir quizás tiempos más largos, ¿sí? La precipitación puede acelerarse, a veces calentando un poquito la mezcla de reacción a baño María, durante 15 minutos y dejando enfriar. En general los sólidos que se obtienen son sólidos que son medio amarillentos, ¿sí? Justamente por todo este sistema conjugado que tiene la molécula. Una vez finalizada la reacción, se separa el producto, ¿sí? Se filtra y se lava con 5 mililitros de etanol frío, ¿sí? Que eso sirve para eliminar los restos de aldehídos y cetonas que hayan quedado sin reaccionar. Posteriormente, 5 mililitros de ácido acético al 4%, en el que está preparada en etanol. Esto se hace justamente para neutralizar el hidróxido de sodio que pueda haber quedado en la superficie del sólido, ¿sí? Y por último, 5 mililitros más de etanol frío para arrastrar cualquier otro resto que haya quedado. El producto puede analizarse por cromatografía en capa delgada, siendo los solventes que nosotros recomendamos para hacer el desarrollo: cloruro de metileno puro, mezclas de acetato de etilohexano, ¿sí? 2,8, o mezclas de acetato de etilohexano 1,9. En caso de que lo que se obtengan son compuestos aceitosos o con algunos colores extraños, el compuesto puede recristalizarse usando etanol al 95%, o una mezcla de etanol-agua, o bien tolueno, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a tener que pensar, ¿sí? Anteriormente a venir al laboratorio, cuáles son los precursores para poder sintetizar los cuatro derivados que tenemos nosotros ahí planteados en la guía para poder fabricarnos. Pasar estas cantidades de milimoles a masa o volumen respectivamente, si son sólidos o líquidos, y armarse la técnica, ¿sí? Que van a llevar a cabo ustedes en el laboratorio, teniendo en cuenta justamente estos procedimientos que nosotros tenemos acá esquematizados en la guía. Entonces, bueno, este es un poco todo. Entonces tengan en cuenta que en la primera clase, entonces, hicimos reacciones de caracterización, ¿sí? Reacción de Fehling, reacción de Tollens y la reacción del iodoformo, como así también la producción de los derivados de condensaciones amínicas, que como dijimos son muy interesantes desde un punto de vista mecanístico y también desde un punto de vista histórico, y la condensación aldólica, que son reacciones que son muy importantes en esta segunda etapa, ya que a partir de estructuras que son relativamente simples y, como se fijaron, son procedimientos que también son sencillos, uno puede usar estos compuestos sintetizados a partir de reacciones de condensación aldólica para generar compuestos que tengan estructuras que son mucho más sofisticadas, ¿sí? Mucho más complejas, y usarlos como precursores, justamente estos compuestos alfa-beta-insaturados, para hacer reacciones posteriores, sintetizando, como dijimos, también moléculas más complejas. Entonces, bueno, espero que hayan entendido todo. Cualquier cosa, obviamente nos siguen preguntando.